Araceli Damián es doctora en Planeación del Desarrollo por la Universidad de Londres. Cuenta con una maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y es licenciada en Diseño de los Asentamientos Humanos por la UAM Xochimilco. Ha sido investigadora visitante de las universidades de Bristol y Manchester, así como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y la CEPAL. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es nivel 3. Desde 1997 es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Antonio Sáenz de Miera. Ha fungido como presidenta y directora general del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y fue diputada federal y presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Hoy es la secretaria de Bienestar e Igualdad Social del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenidos, aquí estamos con la doctora Araceli Damián, pues una gran amiga, una gran académica, intelectual, y que ahora le toca pues un gran encargo público como la nueva secretaria de Bienestar de la Ciudad de México con el gobierno de Clara Brugada, que va iniciando. Has hecho mucho trabajo político, has sido diputado federal, Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, pero ser secretaria de Estado en la Ciudad de México, pues es un nuevo reto para ti, ¿no? Sí, en realidad estoy muy contenta por la invitación. Me siento muy honrada que Clara me haya invitado a participar con ella en esta búsqueda por mejorar las condiciones de vida de la población en la Ciudad de México. El proyecto de la jefa de gobierno es muy amplio, abarca muchos temas y el que me toca a mí es un tema, digamos, estratégico en términos de que vamos a llevar a cabo ahí varios programas sociales. Tenemos el tema también de comedores, de atención a población en calle, migrantes. Es muy amplio, ¿no?, el tema, y creo que le vamos a dar un cambio, un giro, ¿no?, a la atención, y nos vamos a centrar también en el tema de cuidados. Sí, no, todo tu área, el área de bienestar es pues el corazón del proyecto de Clara, esta idea de atender a la sociedad, de apoyar a todos para que haya una verdadera desarrollo y igualdad de oportunidades para todos en la Ciudad de México. El tema del sistema de cuidados es uno de los compromisos centrales de Clara Brugada, incluso también de Claudia Sheinbaum, lo quieren hacer nacionalmente, pero aquí en la ciudad es como el piloto desde lo que se han hecho en Iztapalapa y ahora en la ciudad. ¿Qué planes tienen? ¿Cómo? Bueno, primero, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan necesario establecer este tema de cuidados? Porque uno pensaría, bueno, en México tenemos familias integradas, supuestamente, aunque no es cierto. Tenemos una sociedad un poco más integrada, fuerte que, por ejemplo, en los Estados Unidos o países del norte. ¿Por qué necesitamos un sistema de cuidados y cuáles son sus planes? Bueno, mira, el sistema de cuidados se ha vuelto un tema, digamos, global, ¿no? Porque estamos en un proceso de envejecimiento. Algunos países pues tienen un número muy importante de adultos mayores, pero han desarrollado sistemas de cuidado. Aquí hemos tenido, digamos, no hemos tenido más bien la oportunidad de desarrollar el sistema de cuidados. Está generalmente basado en los sistemas de seguridad social, claro, pero en México no se desarrolló ampliamente los sistemas de seguridad social. Entonces, hay una deuda social muy grande hacia la población y tiene una perspectiva del ciclo de vida, que es desde que naces hasta que, te vas, ¿no?, de este planeta. La idea es que cada, digamos, grupo poblacional tiene distintas necesidades. Una de ellas, por ejemplo, es la primera infancia. A pesar de que somos la ciudad que más espacios educativos tenemos, para la primera infancia es muy baja la cobertura, ¿no? Creo que hay una combinación de falta de espacios con una cultura de tener a los niños hasta los 3, 4, 5 años en casa, ¿no? Pero
estudios han demostrado la importancia de que los niños tengan estimulación temprana desde los 6 meses. Claro. Y que, bueno, pues entran en mejores condiciones para su desarrollo de capacidades desde muy pequeños. Entonces, hay un programa específico que se llama Desde la Cuna, que va a arrancar en pocas semanas y que está dirigido a la población de 0 a 2 años, 11 meses. ¿No? Entonces, en este programa no se trata de dar una transferencia únicamente, aunque sí se va a dar una transferencia a las familias para el apoyo a la alimentación y a lo que requiera el menor, pero va a estar acompañado de, digamos, asegurarnos que tenga, por ejemplo, sus vacunas, la cartilla de vacunación, que tengan exámenes cognitivos y desarrollo pues motor y psicosocial de todos los niños, y además que tengan el tema de la nutrición. Estamos también en un, digamos, impulsando la lactancia materna, que es uno de los factores que se ha encontrado que generan obesidad en las etapas tardías, ¿no? Entonces estamos en ese primer programa y además esto al mismo tiempo va a ayudar a la economía de las de las mujeres, sobre todo, y las familias en general, porque México es de los países con una tasa de participación más baja en el mercado laboral. De parte de las mujeres, sí estaba viendo eso, comparado con otros países de América Latina, incluso, de que hay menos mujeres en el campo laboral que en otros países, que es un rezago grande, ¿o cómo se compara? Sí, digamos, en realidad estamos como 5 puntos por debajo de los promedios en América Latina, comparado con países como Colombia, inclusive Chile, que es una sociedad muy tradicional en ese sentido, también tiene tasas de participación más altas. Pero digamos aquí la cuestión es que esa es una parte, la otra parte tiene que ver con las escuelas de tiempo completo, que eso digamos seguramente pues eso está a cargo de Pablo Llanes, que es el secretario de Educación, y finalmente también a través de todo el sistema de utopías que viene desde Iztapalapa, se tienen un conjunto de servicios como casas de día para adultos mayores. Hay también en estas utopías las personas, sobre todo las cuidadoras, que generalmente son mujeres, pueden tener acceso a ayuda terapéutica, abogados, o sea, se piensa un sistema de cuidados en distintos aspectos, ¿no? También está el tema que todas las niñas y niños tengan oportunidad de tener los mejores servicios en temas deportivos y que puedan tener talleres, música, arte, que puedan hacer las familias, todos deporte, pero en realidad, como lo ve Clara Brugada, la jefa de gobierno, es que se tiene una deuda con las mujeres en materia de tiempo, ¿no? Sí. Las mujeres son las que más dedican tiempo a cuidados. O sea, es recuperar y articular esta vocación pues, social, ¿no? Cuando dices cuidados, es de apapachos, literalmente, de estar con la ciudadanía para que puedan trabajar, para que puedan disfrutar el tiempo libre. Eso es muy interesante porque tú mismo tienes investigaciones como académica sobre ese tema, ¿no? De que para medir el bienestar no es suficiente solamente medir el nivel de ingresos, sino la cantidad de tiempo libre que uno tiene. Esa también es riqueza. Entonces, si logra el gobierno recuperar eso, ¿no? Permitir más tiempo libre, es igual o más valioso que las transferencias de dinero, ¿no? Sí, efectivamente, el tiempo, pues, bueno, el tiempo es dinero, ¿no? En realidad, los hogares hacen como un intercambio entre participar en el mercado laboral o disfrutar tiempo libre. Esa es como la idea que uno tiene, pero en realidad las mujeres especialmente tienen muchas desventajas porque finalmente socialmente se ha quedado en manos de las mujeres el tema del cuidado. Pero también parte precisamente del programa de cuidados es crear las nuevas masculinidades, es
hacer conciencia de que el tema de cuidados es un tema de todos, es social, es de la familia, es de hombres, de mujeres, y que lo importante es cuidar. O sea, nosotros como gobierno tenemos la obligación de cuidar a la sociedad, pero también hombres y mujeres tienen que participar en el cuidado y es crear estas nuevas masculinidades, ¿no? Entonces va a haber también una serie de acciones encaminadas, por ejemplo, a pues hablar con grupos específicos, ¿no? De hombres como taxistas o como obreros, para hablar de este tema del cuidado y que hacerlos conscientes de la importancia de que participen. Pero por otro lado, también en las utopías hay centros que se llaman El reto es cuidar, ¿no? Que es precisamente este tema de enseñar a los hombres, pues desde las labores más básicas del cuidado, que es a veces peinar a las hijas, a los hijos, ¿no? Y ese tipo de cosas. No, pues qué lindo, eso es muy, muy importante, y aunque también los hombres necesiten que les liberen el tiempo para poder dedicarse a esas tareas. Si están todo el día trabajando 2 o 3 empleos, pues no van a poder hacerlo, entonces ahí todo va junto, ¿no? Sí, pues esa es otra de las iniciativas que estamos en proceso de arrancar y que hemos tenido muy buena respuesta por parte también de los empresarios, para que también existan estos lugares de cuidado en las empresas, pero también con una idea de que, por ejemplo, puedan tener comedores en donde puedan ser visitados los trabajadores, ¿no? De las fábricas o los de la construcción, por miembros de su familia que puedan comer en esos lugares. Claro, maravilloso. O sea, fomentar también el tema de la convivencia familiar y todo está también como parte de los proyectos que estamos impulsando. Y yo creo que el tema también de liberar el tiempo tiene que ver con muchas cuestiones, como es el tema, por ejemplo, del transporte, que también es parte, digamos, de esta liberación de tiempo. Se van a hacer inversiones muy importantes en cablebús, en metrobús, en fin, todo ese tipo de cosas está como dentro del sistema. Entonces, a final de cuentas, está el tema de salud, el tema del cuidado en sí mismo, de ayudar al desarrollo de las personas, a los adultos mayores, por ejemplo, no solamente verlos como personas que hay que tenerlas en algún lugar, sino que ellos mismos desarrollen sus propias capacidades e inclusive puedan ayudar por ejemplo, si son profesores de música, pues que ellos también puedan participar en los talleres que se dan en las utopías y ese tipo de cosas, ¿no? Y como dices, hay un proceso de cambio demográfico, ¿no? En que, pues en México, en el mundo, la gente empieza a vivir más años, ¿no? La tasa de natalidad se ha ido reduciendo, entonces esto está en proceso de transformación, entonces hay que ver cómo cuidar y cómo también nos pueden cuidar a nosotros, toda esta franja de, ¿no? 60, 70, hasta 100 años, ¿no? Sí. Pues mira, la cuestión del envejecimiento también ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha habido también muchos estudios en torno a cómo nuestra actitud hacia el envejecimiento actualmente es distinta y eso creo que lo tomamos muy en cuenta porque una clave para evitar el deterioro cognitivo es precisamente tener a los adultos mayores en una red social, que por eso están las casas de día para los adultos mayores, en donde construyen sus propias redes. También hay programas como clubs de adultos mayores y estarlos, digamos, no capacitando, dándoles talleres para que continúen con su capacidad cognitiva. El ejercicio físico también es muy importante, entonces por eso es la importancia de toda la zona de deportes en las utopías y que está para el acceso de quien quiera, de cualquier edad, es gratuito. Imagínate, albercas olímpicas, ¿no? O semiolímpicas, como hay ya algunas en Iztapalapa, pues Iztapalapa ahora es la alcaldía que más albercas tiene semiolímpicas gratuitas. Entonces,
antes pues los niños nada más tenían esa idea de la alberca olímpica, que era el único espacio para la gente que no, y los espacios en términos de número de personas que podían acceder son muy reducidos. Con esto se va a hacer una ampliación importante, porque la idea es tener de lo mejor para quien menos tiene, ¿no? No, fantástico. Y la relación con las escuelas supongo que van a trabajar muy de la mano también para que los niños puedan salir de la escuela, acudir a alguna utopía o algún centro de bienestar y aunque no tengan igual la jornada completa en la escuela, pueden buscar desarrollar en actividades extracurriculares, ¿no? Que toda la Ciudad de México sea pues un espacio de convivencia y aprendizaje, ¿no? Esa es la idea. Pues sí, está también, por ejemplo, este proyecto que me parece muy interesante, que se llaman ludicalles, que es que, por ejemplo, fuera de las escuelas se cierran algunas calles, sobre todo a la hora que llegan, que entran los niños y que salen, pero al mismo tiempo se dota de cierta infraestructura para que ellos puedan libremente estar jugando. Entonces, antes, al salir de la escuela, también se va a hacer, como te comentaba, con Educación y la Secretaría de Educación Federal y la de la ciudad, este programa de llevar talleres y clases de música, y también esta cuestión de tener en el barrio, cerca de tu casa, un lugar donde puedas hacer todas esas actividades. Pues qué bonito ya, estoy emocionado por ver todo materializarse. Vamos a un breve corte y regresamos para continuar con este diálogo con la nueva secretaria de Bienestar, la doctora Araceli Damián. No se vayan, que esperamos. Seguimos aquí con Araceli Damián. Gracias, Araceli, por acompañarnos, gran amiga de la Máxima Casa de Estudios. ¿Cuántas veces has dado clase alguna vez aquí en la UNAM? En la UNAM no, fíjate que pero no. conferencias. Sí, conferencias sí he dado, pero no, yo soy de la UAM Xochimilco. UAM Xochimilco y del Colegio de México. Y el Colegio de México, sí. Te vamos a convocar para que des alguna clase aquí en la UNAM. Sí, con mucho gusto, por supuesto. A ver, una de las grandes preocupaciones en materia de desarrollo social es el tema del clientelismo, ¿no? El legado histórico del pasado es la utilización de los programas sociales para cumplir con cuotas políticas, ¿no? Contratar a operadores, eso y toda esta vinculación entre bienestar y movilización política. ¿Qué planes tienes, tiene el gobierno para asegurar que no se vaya dando ese tipo porque es un tipo de corrupción, pues, al final de cuentas? ¿Cómo evitar, ¿no?, lo partidista y lo gubernamental? Bueno, mira, los programas que lleva la Secretaría, que ya algunos de estos están por arrancar y son, como te decía, el Desde la Cuna, que es de 0 a 2 años, 11 meses, y también se va a echar a andar otro programa que es el inicio del ingreso ciudadano universal para población de 57 a 59 años. Y como bien sabes, la presidenta, ella se comprometió a ampliar la pensión de adultos mayores para la población, para las mujeres de 60 a 64 años, porque ahorita ya todos lo reciben de 65 en adelante, pero solo para las mujeres. Y Clara Brugada, jefa de gobierno, se comprometió a darle a los hombres de 60 a 64 años. La diferencia de lo que había antes en términos de el uso clientelar de los programas sociales era que eran focalizados, y que tú podías, inclusive lo llegaron a hacer gobiernos del PRD, ¿no? Que terminó finalmente pues desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, grupos pequeños, y entonces ahí tienes esta posibilidad o esta mala práctica de tener a un grupo específico que a cambio de que le des algo, lo puedes utilizar. En el caso de los programas que se dan en el gobierno de este tipo, como el que yo te estoy hablando, que son los que lleva la Secretaría, pues son universales. Entonces se tiene la certeza de que las personas, pues tienen todo el derecho de inscribirse,
no hay ninguna condicionalidad, lo único es que lo acepten, ¿no? En el caso de que sea a través de afiliación casa por casa o a través de otros mecanismos, como por ejemplo mi beca para empezar, que empezó en la Ciudad de México y que ahora también es nacional, esa pues se inscriben los niños y las niñas en las escuelas, y son escuelas públicas, es para cualquier niño o niña que vaya en escuela básica de la ciudad. También pasa lo mismo con las becas de la preparatoria, con la de los adultos mayores. Entonces hay adultos mayores que votan por el PAN o que todavía desafortunadamente votan por el PRI, pero bueno, entonces, pues ya es un derecho, ya lo tienen, ¿no? Entonces, en realidad, pues mucha de la gente que después sí asiste a los mítines y va y participa, pues es porque también están como contentos, ¿no? Con pero pues no están obligados, nadie los obliga ni nada, ¿no? Al estilo. Tú mismo has investigado este tema de de la estrategia focalizada de los programas sociales neoliberales, y hay como una confusión ahí, ¿no? Las políticas neoliberales por un lado y por otro lado el clientelismo, ¿no? Uno imaginaría que el neoliberalismo es moderno y el clientelismo muy del pasado, pero justamente van juntos. La focalización de los programas sociales generan estos incentivos de uso político. Esto, no sé si lo siguen haciendo, pero históricamente el Banco Mundial siempre recetaba esto, ¿no? Que para no desperdiciar recursos, ¿no? Teníamos que focalizarlo en áreas específicas de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el problema central con ese argumento y por qué pensarlo más bien de manera universal y como derechos, como dices? Sí, mira, el problema de focalizar, además, bueno, de este problema que pueda ser utilizado políticamente, cuando tú focalizas, la idea de llegar a los más pobres de los más pobres es una ilusión, porque si bien lo puedes tener estadísticamente y puedes decir ahí, pues hay tal porcentaje, 20% de pobreza extrema, pues en un país de más de 100 millones de personas encuentra esos 20 millones, pues es dificilísimo, ¿no? Entonces, los programas universales tienen esa ventaja de que pues puede entrar toda la población, y bueno, hay quienes no se inscriben en ellos por convicción propia o porque no lo necesitan. Pero el problema de los focalizados, además, es que al tratar de focalizar pones un montón de como trabas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con el Oportunidades? Que tenías que tener ciertas características de la vivienda y si tenías un refrigerador, quedabas fuera del programa. Entonces, las familias, por ejemplo, en el medio urbano, terminaron escondiendo sus refrigeradores para poder acceder al programa. Entonces, eso, digamos, es una práctica muy dolorosa que la gente, y los verificadores iban y se metían a los closets de las personas, ¿no? Entonces, era realmente muy malo. Y el otro problema que me parece todavía más grave es que al tratar de focalizar dejas fuera a población que sí lo requiere, que sí la necesita, pero que por esa cuestión estadística o que vive en la calle siguiente y esa sí está pavimentada y la otra no, pero tiene la misma condición, entonces el señor queda fuera y el otro. Entonces, pues creas conflicto en la comunidad, pero además creas problemas. Por ejemplo, si es un programa que vas a apoyar la nutrición, dejas fuera a esas personas de ese apoyo. Entonces tienes costos futuros, por ejemplo, no llegar a los niños por problemas de focalización es a la larga es más costoso focalizar porque se te quedan fuera algunos y tienes después problemas de salud, de rendimiento escolar, de rendimiento laboral, en fin, tienes costos que los focalizadores no toman en cuenta porque son costos futuros, pero entonces universalizar es más seguro de no tenerlos. Jugando a abogado del diablo, o las señoras y señoras de Polanco que manejan su Mercedes-Benz, no es un desperdicio estarle también dando su bequita. Pues mira, al ser un derecho es como
pues también podrían entrar a una escuela pública, ¿no? Claro. Ese es por un lado. Por el otro lado, pues aunque traigan su Mercedes-Benz y todo lo que tú quieras y mandes, pues muchas veces esas mujeres ni siquiera manejan su propio dinero o las tienen, ¿no? Entonces, no, esas, digamos, es como desde el punto de vista del derecho, pues no lo puedes juzgar, Claro. es un derecho, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que lo que nos ha faltado, ¿verdad? Y aquí yo, pues, digamos, es mi postura personal, no es del gobierno en ningún momento, es pues la cuestión de hacer una estructura tributaria mucho más progresiva. Sí. O sea, tenemos un problema de que, digamos, las élites pues exigen mucho a los gobiernos, en verdad, pero no están dispuestas a apoyar con mayor recaudación. Se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho sin tener que aumentar los recursos, pero hay todavía hay bastante margen de recaudación. México es de los países que menos recaudación fiscal tiene. Todavía ahora, después de este sexenio que se ha recuperado mucho. Sí, estamos muy por debajo, por ejemplo, de los países de la OCDE, que es alrededor del 30%, aquí estamos del 17% del Producto Interno Bruto. De América Latina, también hay países de América Latina, Brasil, Chile, todos estos países tienen tasas impositivas mucho más altas de las que tiene aquí en México. Entonces, bueno, yo soy parte del gobierno, pero esta es mi postura personal. No, sí, además como académico lo has expuesto, hace un año tuvimos la fortuna de recibirte en un gran coloquio en el Alfonso Caso y compartiste unos datos muy duros y una reflexión me pareció muy certera sobre, pues sí, la necesidad de no solamente recaudar con esos impuestos, sino de aumentar los impuestos para que los más ricos pues contribuyan un poco más a su propio país, ¿no? Los ricos de repente imaginan que todo es por su arte de magia o su inteligencia que la podrán tener, pero también pues las calles, la seguridad, toda la vida depende de que tengamos servicios públicos de calidad, ¿no? Sí, y además fíjate que, por ejemplo, eso pues lograría subir como el nivel socioeconómico de todos, y lo que se ha estudiado precisamente en temas de desigualdad es que las sociedades que son menos desiguales son sociedades también, bueno, las más igualitarias son como menos violentas, Claro. confías más en tu vecino, son, digamos, inclusive los temas de salud, de educación, todo mejora con la igualdad, ¿no? Sí, eso es un punto muy importante, porque una cosa es atacar la pobreza, que obviamente hay que atender y asegurar que, ahorita hablamos de ese tema, porque tú también tienes unas cifras muy interesantes con respecto a cómo medir la pobreza, pero una cosa es atacar la pobreza y el otro es valorar la igualdad como tal, ¿no? Exacto. Entonces son dos elementos relacionados, pero no es lo mismo. O sea, lo que tú estás hablando de la igualdad como tal, como un valor democrático y a favor de la paz social, ¿no? Sí, y parte de esa igualdad la logras precisamente con un sistema tributario progresivo, ¿no? Es decir, que los que más tienen aporten más, ¿no? Y es posible, digamos, recientemente, bueno, tiene algunos años que también Piketty, ¿no? que ha sido muy reconocido por los estudios que ha hecho, también analizó como la historia tributaria en el mundo, y pues hemos tenido históricamente que dicen que no se puede, ¿no? Pero en los mejores momentos de igualdad en la sociedad occidental ha sido cuando las más elevadas tasas han estado prevalecientes y han llegado a 80%, 60%, y ahorita estamos en tasas muy por debajo, ¿no? Sí, la gente habla de fuga de capitales, pero bueno, si ya por sí somos la tasa más baja, pues que se lo lleven a los Estados Unidos, van a tener que pagar más, a Brasil más, a Francia más, no sé, Rusia, cómo están las tasas. Bueno, hay, por supuesto, paraísos fiscales en el Caribe, pero México tiene derecho a reclamar ese dinero, claro, también. O sea, hay acuerdos internacionales, entonces no es tan fácil, ¿no? Simplemente evadir impuestos, ¿no? Sí, no, exacto, sí. Pues vamos sobre el tema de la pobreza, porque, bueno, trabajaste varios años al principio del gobierno de Claudio Sheinbaum y luego otra vez como consejera de este consejo de evaluación, ¿no? de la pobreza, que además
retoma investigaciones que tú has hecho hace mucho tiempo, también junto con el gran amigo Julio Golbiten, que es gran sociólogo también del Colegio de México, en que ustedes han propuesto otra manera de entender la pobreza, ¿no? Típicamente se habla de que hay 30, 40% de pobres en México, y las cifras que ustedes han generado demuestran que más bien es 70 hasta 80% de pobres en México. Algunos pensarían que es una exageración, pero compártenos tu metodología para que entendamos por qué señalas eso. Mira, por ejemplo, pues hablando de la seguridad social, por decir algo, pues el Coneval considera que la tienes cubierta con el programa de adultos mayores. Y la seguridad social es algo mucho más que tiene que ver con vacaciones, salud, una serie de cosas. Para nosotros no es así, ¿no? La seguridad social está asociada pues a esta posibilidad de que tengas acceso a servicios como a una pensión del IMSS, del ISSSTE, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos como ciertas diferencias. Pero, por ejemplo, otro tema, el Coneval, que es que le sale ese 40% de pobreza, en el tema, por ejemplo, de agua, consideran suficiente que tengas una llave en tu terreno, no dentro de tu casa, en tu terreno, y no preguntan si te llega agua o no. O sea, tu derecho al agua, o sea, dejas de ser pobre en materia de agua con tener una llave ahí. Mencionamos sí, la cosa. ahí sí, que la abres y no sale nada de eso, ya no te preguntan, pero ellos ya lo consideran como cubierto. Y nosotros no, nosotros en el método que hizo Julio, precisamente Julio Golbini, que yo lo he trabajado por mucho tiempo, está el tema de que tienes que tenerlo dentro de la vivienda, y además pedimos que sea frecuencia diaria, ¿no? Ya no nos metemos al tema de las horas, porque a veces es diario. O la calidad del agua o la misma. calidad tampoco, Sí. que ya no podemos. Y bueno, y otro elemento que es muy importante es que nosotros tenemos la dimensión de tiempo, ¿no? Entonces, que la ignoran totalmente. Y, por ejemplo, pues si no tomas tiempo, tienes como 60% de pobres. Una vez que incluyes en México, ¿no? Incluyes la dimensión del tiempo, sí te sube a un 75%. Entonces, el tiempo está comiendo muchos recursos sociales. Hay un desgaste de la fuerza de trabajo, hay una violación de derechos humanos ahí, porque tenemos trabajadores de más de 48 horas, una proporción muy importante. Entonces, pues ellos lo toman ni siquiera como si no fuera tema, ¿no? Cuando sí lo es. Y las mediciones normales de pobreza sí toman en cuenta las mujeres y las familias en general, ¿verdad? Sí, digamos, se toma todo el hogar, ¿no? La medida de pobreza mide, digamos, el ingreso de todos, las condiciones de la vivienda. Por ejemplo, el tema del hacinamiento, para Coneval es 2.5 por cuarto, que significa que si vive una familia de 5 personas en una casa con cocina y un cuarto, no tienen hacinamiento. No. O porque el cuarto incluye cocina y aunque duermen en la sala. Aunque duermen en la sala, sí, 5 personas. No, pueden dormir 2 en la cocina y 3. Para Coneval no es hacinamiento, o pueden tener techo. ¿Y qué aplican ustedes? Nosotros 2 por dormitorio. Por dormitorio, claro. Exactamente. Entonces no entra a la cocina, ¿no? Ya ahí hay una... Y también consideramos, por ejemplo, que tiene que haber un cuarto de usos múltiples, que normalmente la gente tiene sala, comedor, una cosa así. Entonces, pero no. Entonces, en realidad, para Coneval, 1 de cada 10 hogares, ¿no? Tienen pobreza en vivienda. Estaríamos mejor que cualquier país de Europa, según el Coneval, en materia de vivienda, ¿no? Inclusive, pues bueno, Estados Unidos no se diga. Pero imagínese, solo el 10%, 9% de pobreza en vivienda. Nosotros, pues no. ¿Y por qué este interés en no ver la realidad, en minimizar? Pues mira, fue un problema político que ocurrió desde el gobierno de Fox, que fue el que, digamos, a través de todo un trabajo que se hizo precisamente de la izquierda y participó Julio, se aprobó la Ley General de Desarrollo Social,
y eso obliga al gobierno a tener una medida oficial de pobreza y tener Coneval, ¿no? El Coneval. Antes ya el propio Fox ya había empezado a tener una medición de pobreza, invitó a un comité de expertos en los que estuvimos excluidos Julio Volvinic y yo. Y esos expertos pues le dieron una medición de pobreza al gobierno federal de 66% de pobres en el 2002. Y cuando lo vieron Josefina Vázquez Mota y su equipo, pues no les gustó, y entonces quitaron la línea de pobreza 3 que le llamaron y salieron con que era nada más como el 50% o algo así. O sea, literalmente fabricaron los números. Sí, fue una cosa. Y entonces desde ese entonces se quedó una cifra ahí como que no pasamos del 50% cerquita, ya ahorita ya vamos abajo del 40%, aunque se hizo multidimensional la medición, antes era solo de ingreso, después se hizo multidimensional, ahí ya estaba el Coneval, pero salieron con una cosa también muy mala. Pues vamos a ir a un segundo corte ahorita. Regresamos ahorita con nuestra invitada de lujo este domingo en Diálogos por la Democracia, Araceli Damián, la secretaria de Bienestar de la Ciudad de México. No se vayan, ahora regresamos. Aquí estamos con Araceli Damián, gracias a nuestro público, gracias a Araceli por seguir con nosotros. La Ciudad de México pues, está en un proceso de transformación muy fuerte, ¿no? No sé si solamente me di cuenta alrededor de la pandemia, etcétera, pero de repente ha habido mucha migración, incluso a la Ciudad de México de los Estados Unidos, de otros lados, estos nómadas digitales, mucha inversión también internacional, en toda la ciudad, desde Iztapalapa hasta Miguel Hidalgo, hasta Azcapotzalco, la Ciudad de México cada vez más pues se va compartiendo comunidad con otras grandes ciudades, ¿no? Las ciudades globales famosas. Y esto presenta pues, muchos retos, ¿no? De gentrificación, de falta de vivienda, de pues, altas rentas y costos, ¿no? Aumento en el transporte, en los periodos de transporte, ¿no? Si ya no puedes vivir donde trabajas, se vuelve más complicada. Y la pandemia en sí generó una crisis social, ¿no? Una crisis de salud mental. Las nuevas generaciones hablan mucho de esto. Nosotros en el programa Democracia creamos y coordinamos el periódico Los Estudiantes de la UNAM, que se llama Goya, y es un tema constante. Los jóvenes están muy preocupados por el tema de la salud mental, ¿no? Como socióloga, como secretaria de Bienestar, pues, ¿cuáles son algunos de los grandes retos en la Ciudad de México? Más allá de los programas específicos que ustedes tienen, ¿cuál es tu diagnóstico del estado social de la Ciudad de México? Bueno, sí, en realidad, pues una de las preocupaciones que se tiene actualmente es cómo ha crecido la ciudad en suelo de conservación. Eso pues nos trae con muchas complicaciones por la dificultad de la recarga del acuífero y una serie de cuestiones. También está muy fuerte todas estas plataformas, ¿no? Que facilitan el que haya rentas muy altas, ¿no? Por estos el famoso Airbnb, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues hay un plan, ¿no? Muy fuerte que se pretende pues invertir en más de 100,000 viviendas nuevas y 120,000 acciones adicionales de mejoramiento, precisamente para tratar de contener este crecimiento poblacional, bueno, no poblacional, sino ya más bien es territorial, porque la población de la Ciudad de México pues ya no está tampoco creciendo. No, ¿verdad? Más o menos equilibrado. Está, digamos, ya tiene algunos años en que ya la tasa de crecimiento inclusive ha llegado a ser negativa, ¿no? Entonces,
sí hay una preocupación porque hay un desdoblamiento de las familias, ¿no? Se crean nuevas familias, entonces hay una necesidad, aunque seamos el mismo número de personas, pues van creando nuevos núcleos familiares y cada familia requiere nuevos espacios. Entonces se va a apoyar a las familias para que tengan posibilidades de construir donde ya está lo construido, además de la serie de inversiones que se piensan hacer en materia de vivienda. Pues nosotros también creemos que a partir de esta experiencia de la pandemia, del trabajo a distancia, quizá también podríamos empezar a ver la forma del trabajo de otra manera, ¿no? En donde haya pues un mayor estímulo a que pues haya ese trabajo a distancia, sin que se pierda la presencialidad, porque sí creemos que es muy importante el tema de la presencialidad en los espacios de trabajo y de estudio y todo lo demás, pero a lo mejor podríamos como sociedad empezar a combinar algunas de estas otras cosas, ¿no? Y en los temas de salud mental, sí, pues también es parte de los temas que vamos a abordar, ¿no? Porque sí creemos que es importante que haya un tratamiento a las personas con bastante estrés y cargas de trabajo, violencias, en fin, una serie de cosas. Inclusive en las utopías, como te comentaba, hay servicios de atención psicológica, y también se piensa el tema de la atención psicológica para distintos estratos, ¿no? Y niveles socioeconómicos. Tendremos que hacer algo para intervenir en las redes sociales, ¿no? Nosotros en el programa Democracia, Justicia Social tenemos algo que se llama el Tlatelolco Lab, que es un laboratorio digital para la democracia, y hay un área de investigación cualitativa, que hay unos antropólogos, filósofos, y ellos retoman mucho este concepto de los tecnofármacos. Que las redes sociales, es incorrecto usar la palabra redes sociales para hablar de estas plataformas, estas empresas de lucro extranjeras que no buscan generar sociedad, sino lucro para sus accionistas o sus dueños. Pero esos tecnofármacos, la referencia es una adicción a el material de las redes, ¿no? Que ya cada vez más nuestra existencia depende de eso, ¿no? Entonces, yo pienso que incluso el gobierno, sin afectar la libertad de expresión, sí, obviamente, pero podría intervenir, ¿no? La alfabetización digital, la generación de nuevas redes, quizás incluso públicas, independientes de comunicación entre la sociedad. En fin, ¿por qué tenemos que estar tan a expensas de estas empresas que pues les vale un cacahuate nuestro bienestar, ¿no? Sí, mira, hay, digamos, ya líneas telefónicas también para ayudar a las personas cuando se encuentran en situaciones de depresión. También hay una línea de paz, ¿no? Para que cuando las personas se encuentren también estas redes sociales o tecnofármacos, tecnofármacos, el concepto, sí. exacto. También a veces generan frustración, enojo, varias cosas. También la idea es que haya una línea de paz en donde tú puedas encontrar como al menos una primera salida a ciertos padecimientos o ciertas necesidades que tienes. En materia de salud mental, en la ciudad no se ha construido realmente toda la infraestructura que se tiene. También es uno de los pendientes, también es uno de los temas en los que se piensa trabajar en el gobierno de Clara Brugada, y que estarán, digamos, dándose a conocer pues en las semanas que vienen, ¿no? ¿Y qué le dices a los votantes de Tawada? 40% de la ciudad? O sea, Clara Brugada ganó de manera contundente, pero muchas personas pues, la temen o de alguna forma no les generaba confianza como para votar, y votaron mejor por el PAN, igual por convicción ideológica, etcétera, pero también hay
pues esa idea de que la ciudad iba a dividirse, ¿no? Que desde Iztapalapa iba a haber, poner en peligro el bienestar de los demás de la ciudad, enfoques absolutamente racistas, clasistas, pero cómo convencer a la totalidad de la ciudad de que están trabajando para el bienestar de todos, no solamente de unos cuantos. Bueno, mira, yo creo que lo que ocurrió en Iztapalapa en los años que Clara Brugada fue alcaldesa, son una muestra de la capacidad que ella tiene en términos de un manejo eficiente del presupuesto para un mejoramiento del bienestar, pero de toda la alcaldía. Yo fui diputada federal en Iztapalapa. Claro, tu distrito fue ahí. Entre 2015 y 2018, en esa época, pues Clara contendió con Dione Anguiano, que era del PRD, y pues ella no hizo nada por la alcaldía, absolutamente nada. No, era un desastre, estaba muy descuidada, no había vegetación, el ambiente pues era muy tenso, ¿no? No se sentía uno seguro. Y pues por estas nuevas invitaciones que empecé a tener antes de que empezáramos en el gobierno y una serie de cosas, volví a Iztapalapa varios años después y yo me quedé sorprendida de lo bonita que estaba. En muchas partes que eran terracerías, ahora tienes utopías. Donde había oscuridad, ahora tienes senderos seguros, muy iluminadas las calles. Los camellones en la Vicente Guerrero, que era en la noche en periférico, que la gente se encerraba en sus casas, ahora pasas y están corriendo, haciendo ejercicio en la noche, a las 8 o 9 de la noche paseando a su perro, las chicas caminando con sus amigos, de lo más tranquilas. Entonces sí, yo creo que por eso estoy como entusiasmada de trabajar en este proyecto, porque yo sí vi la diferencia. Yo los invito a que conozcan esa experiencia porque pues está documentada, ¿no? Hay varios videos de cómo se ha transformado la alcaldía y todo eso, pero creo que vamos a ir trabajando y lo vamos a ir ganando esa confianza y creo que es muy importante que se reconozca que pues ella es una mujer preparada, ¿no? Estudió economía, tiene mucha iniciativa, trabaja todo el tiempo y nos hace trabajar todo el tiempo. Ya te adelantaste a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué para ti representa, significa, simboliza Clara Brugada? Pues en realidad es esta idea de las utopías, ¿no? Creo que es, digamos, yo he escuchado algunos comentarios en torno a que la gente pobre ni siquiera entiende el concepto de utopía, ¿no? Pero creo que eso es bastante clasista, que era lo que tú estabas como comentando. Pero creo que con la experiencia de Iztapalapa la gente se ha hecho una idea de lo que es una utopía, ¿no? Es ese sueño que se te hace realidad, que lo estás viviendo, que te transforma la vida. Y creo que eso es algo que me hace a mí pensar que vale la pena trabajar en este proyecto, ¿no? Ver la vida de las personas transformadas, ver a los niños sintiéndose parte de una comunidad, ¿no? Haciendo deporte, estando esperanzados en que van a ser algún día medalleros, cosa que antes no tenían como opción. Entonces eso creo que es bien valioso y tenemos como sociedad la obligación de que eso se lleve a cabo. Tú sabes, yo trabajé en la Unidad Vicente Guerrero, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, 97, 2000. Ya muy joven, yo dirigía un centro comunitario que se llama La Comuna de Iztapalapa, en la Supermanzana 7. Ahí es donde conocí a Clara Brugada. De hecho, ella era diputada federal justamente en esa época. Y sí, justo regresé a entrevistar a Clara hace un año en la utopía de El Barco, pues. El Barco, sí. De la Universidad de Guerrero. Y el cine, ¿no? Por ejemplo, de ahí Vicente dentro Guerrero, del Barco. cuando yo estuve, no, pero el cine está dentro de la unidad. Ya. Y hace 30 años, cuando yo trabajaba ahí, pues era abandonado totalmente. No, es un cambio realmente radical
y pues lo que ha permeado toda esta discusión contigo. O sea, tenemos un gobierno que realmente se preocupa por la gente y quiere apapacharlos, se quiere que florezcan, que tengan oportunidad. No puede resolver todo el gobierno, No. Menos el gobierno local, ¿no? El gobierno federal tiene mucho más poder, pero que sientan ese acompañamiento puede ser la diferencia en las vidas de millones de personas, ¿no? Sí, fíjate que recientemente pues se inauguró la Utopía de las Mujeres en Iztapalapa. Fue de las últimas utopías que todavía bajo, digamos, el gobierno de Raúl Basulto, que fue quien sustituyó a Clara, pero en el con el proyecto de Clara, pues yo estuve en la inauguración y ahí, por ejemplo, pues a mí me conmovió mucho las palabras de una mujer que estaba ahí, en donde decía, es que realmente le agradecemos porque todos estos espacios no nos los imaginábamos y estamos muy contentas, ¿no? Entonces, pues sí, la gente lo está disfrutando y creo que eso es bien importante. Un último mensaje para la comunidad universitaria de la UNAM, que le gusta seguir su TV UNAM. Son 380,000 estudiantes de la UNAM ya, ¿sabes? Bueno, pues los invitamos a que nos colaboren en las utopías, que las vayan a conocer, que nos den nuevas ideas. Está también abierto una consulta para que también nos den ideas de cuáles son sus sueños y qué es lo que ustedes esperarían que está en una utopía, porque creo que ese es parte del trabajo que hace Clara y que es muy importante. Es que escucha a la gente, siempre lo hace bajo una consulta y creo que los universitarios tienen mucho que aportar, no sé, que fuera una utopía de astronomía o cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Pues hagamos proyectos para que los estudiantes de la UNAM conozcan todo este proyecto. Conozcan y participen. Generar sinergias. Exacto. Pues qué gusto, querida Celi. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, aquí estamos como todos los domingos, aquí en tus Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.